Perfecto. So lovely night to everyone. Welcome to your English class. My name is Mia Manchola. I'm your English teacher. And today vamos a continuar. Vamos a verificar en qué guía vamos. Para que todos estemos cronogramas por acá. Tun, tun, tun. Ok, entonces estamos con el resultado de aprendizaje, comunicar de manera sencilla en inglés, en forma oral y escrita con un visitante o colega en un contexto laboral cotidiano y vamos a realizar la actividad que se llama cuestionario, que es directamente en la plataforma. Bueno, según el contenido, la temática que vamos a observar el día de hoy es la aplicación del will, otros auxiliares que utilizamos para comunicarnos en inglés cuando queremos pedir un favor o vamos a expresar una invitación. Adicional, como con esos auxiliares will los podemos utilizar para aquello que llamamos primer condicional, que realmente es la manera de expresar una condición que si haces algo en el presente vas a obtener un resultado en el futuro. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a recordar que nosotros tenemos dos formas de expresar, bueno, el futuro. Nosotros habíamos visto el presente continuo, que era to be con ing. ¿Para qué utilizábamos el presente continuo cuando lo vimos? Para decir, ella está comiendo, él está durmiendo. ¿Qué tipo de expresiones o qué estoy utilizando? ¿Para qué estoy utilizando el presente continuo, muchachos? Acciones, profe. Ujú. Acciones que estás realizando en el momento. Exacto. Son acciones que estoy realizando en el momento. Entonces, esa es una forma de describir lo que está pasando en el momento. Sin embargo, ese to be con ing también es una parte o se puede utilizar en el futuro. ¿Cómo así, profe? Sí, resulta que cuando estoy describiendo lo que está sucediendo en el momento, cuando lo voy a relacionar con palabras como ahora, justo ahora, en el momento. ¿Ok? Estas tres me están diciendo que está sucediendo ahora. ¿Ok? Pero la misma explicación del to be con el ing lo puedo utilizar para un futuro cercano. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, voy a decir, esta noche estoy estudiando a las 7. Por favor, no me llames. Estoy estudiando. Profe, pero ¿por qué utilizas el to be con el ing si no estás describiendo lo que está pasando? Lo que pasa es que como es una actividad que es cotidiana, que ya tengo programada, también la puedo expresar como si ya fuera a suceder, aunque no esté sucediendo en el momento, pero la puedo expresar con el to be con el ing. Entonces, esos son los dos usos del presente continuo para hablar o describir actividades que están sucediendo en el momento o para expresar una actividad que voy a estar realizando en el futuro cercano. ¿Por qué lo puedo colocar como si estuviera pasando en el momento? Porque son actividades que ya programé. Por ejemplo, si yo les pregunto, muchachos, ¿qué van a estar haciendo mañana a las 8? Profe, mañana estoy trabajando de qué horas a qué horas. ¿Por qué lo puedo expresar de esa manera? Porque es una actividad cotidiana que realizo, ya tengo programado y sé que tengo que ingresar a esa hora, ¿cierto? Entonces, le estoy dando a conocer a la persona que me está preguntando que de esa hora a esa hora voy a estar realizando una actividad continua y que voy a estar ocupada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la intención para utilizar el to be con el ing
cuando es futuro cercano con actividades que ya tengo programadas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sé que es el futuro cercano? Cuando digo, por ejemplo, esta noche, tonight, o digo mañana, o cuando digo próximo. Recuerda que este próximo se puede relacionar con palabras como el próximo viernes, el próximo mes, cualquier término del tiempo, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entendamos es que ese presente continuo también lo vamos a ver acá hablando del futuro, futuro cercano, ¿ok? Entonces, recordemos que cuando tenemos el to be con el ing, el verbo no cambia. En todo momento debe estar, ¿cierto? Deben estar juntos. Entonces, por ejemplo, vamos a describir algo que está pasando en el momento. She is eating now. ¿Ok? ¿Cómo queda la negación? Simplemente le agregamos el no. She is not eating now. Y pregunta, ¿is she eating now? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que siempre el to be debe ir en compañía del ing. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo se convierte esa expresión en el futuro cercano? Pues simplemente le cambiamos el now por tomorrow, por ejemplo. ¿Qué va a estar haciendo ella mañana? No, profe, vea, ella, she is working tomorrow at 8. O puede decir de tal hora a tal hora, ¿cierto? From 8 to 12. ¿Qué quiere decir? Que durante ese tiempo va a estar desarrollando una actividad de manera continua, ¿ok? ¿Cómo hago la negación de esa oración, muchachos? She isn't. She isn't, muy bien. O she's not, muy bien. Y en pregunta, ¿cómo me quedaría? Is she? Is she. Entonces ya sabemos que simplemente agregamos el no o cambiamos de lugar el verbo to be. ¿Qué debo tener en cuenta, profe? Que siempre que vayas a colocar ing, debe estar en compañía del to be para decir que la actividad se está realizando en el momento. Profe, yo puedo colocar el ing solito. Ella trabajando, no, ella está trabajando. Por eso hablamos de que son una combinación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mismo presente continuo que habíamos visto, pero estamos viendo que tiene otra aplicación para expresar actividades en el futuro cercano. Perfecto. Ahora, resulta que hay otra manera de expresar otro tipo de futuro. Este futuro es el futuro de la intención. Profe, ¿cómo así que el futuro de la intención? Resulta, bueno, vamos a colocarlo acá. Futuro cercano, que fue el mismo que acabamos de ver acá, ¿ok? Que es el continuo. Aquí había un ejemplo, dejémoslo ahí. Presente continuo. Ahora, hay un segundo futuro, que es el futuro de la intención. ¿Cuál es ese, profe? Es lo que normalmente decimos en español voy a. Mañana voy a. Ese voy a es tener la intención. ¿Qué pasa? No lo sabemos, no tenemos la certeza, ¿ok? Entonces, este es el que voy a hacer. ¿Cómo es la fórmula? Lo mismo, profe. Sujeto, también tiene el to be, pero tiene una expresión fija que es el going to. Ese going to es como el voy a. Y enseguida debe ir el verbo normal. Por ejemplo, vamos a decir que mañana ya tiene la intención de ir, no sé, al gimnasio. Entonces, she is going to, esta es una expresión fija que me dice que tiene la intención, no está segura. She's going to, bueno, work, vamos a ver, work tomorrow.
Profe, ¿y cuál es la diferencia entre going to work tomorrow and working tomorrow? Cuando yo digo she's working tomorrow, está trabajando mañana, es la certeza de que así va a ser. Cuando es going to work tomorrow, es que no tiene la certeza que va a ir. ¿Por qué? Porque tiene pereza o porque está indispuesta. Bueno, todas las expresiones, pues, que puedan haber, todas las razones. ¿Qué es lo importante? Profe, que sepamos que si está la expresión going to, que debe ir acompañada siempre del verbo to be. ¿Por qué? Porque esa expresión going to lleva ing. Entonces sí o sí debe estar acompañada de el verbo to be. Y que después de este to, el verbo va normal. ¿Qué significa? Sin S, sin nada, en su versión. Algunos dicen verbo en infinitivo, en su versión original, como quieran llamar. Es súper sencillo. ¿Cómo se hace la negación? Profe, desde que esté el verbo to be, ¿qué es lo único que debemos hacer? Agregarle el not. She is not. Y la pregunta, ¿qué es lo que hacemos con ese verbo to be cuando vamos a preguntar? Se pone adelante. Se pone al inicio. Entonces mira que la gramática no cambia, simplemente son expresiones adicionales que nos cambian un poco la intención con que quiero expresar lo que voy a hacer. Si estoy seguro, si no estoy tan seguro, si realmente estoy soñando. Entonces, es la diferencia entre cada uno de los futuros. Y el futuro incierto. ¿Cuál es el futuro? Ese futuro incierto es el que normalmente ustedes conocen, que es con el auxiliar will. Entonces, aquí ya no vamos a aplicar la regla de que si es singular o es plural, si va con el verbo to be. No. Aquí todos los sujetos van a utilizar el will. Y el verbo de enseguida va a ir normalito. ¿Para qué utilizamos el futuro del will? Es el futuro que normalmente lo llamamos el futuro de la probabilidad 50-50, es decir, realmente estamos soñando, porque aquí con el going to tenemos la intención, pero cuando, por ejemplo, alguien te dice, ven, yo te llamaré, ajá, ¿sabes mi número? No, no sabes mi número. Eso es como cuando responden de una manera como por no decirte que no te van a llamar, sino así como por cumplir. O cuando, no, sí, yo te busco, sí, yo hago esto. De esa manera es como que realmente no es simplemente una expresión para decir que vas a hacer algo, pero está muy lejos de hacerse realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la intención, al menos pregunta el número, ¿cierto? Verifica dónde va a estar esa persona. ¿Ok? Entonces, ese se llama el futuro incierto, que es el que normalmente utilizamos con el will. Se utiliza para planes en general en largo futuro, cuando dices, "Ay, a mí me gustaría ir a Londres, o yo iré, o yo viajaré en el 2026, ven, pero ya verificaste si hay necesidad de visa, si, no, 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 pero yo quiero ir, pero no has hecho nada realmente para que sea realidad, ¿cierto? Simplemente estás em, hablando, expresando que tienes un deseo, pero realmente no has hecho nada para que se. Entonces, vamos a colocar, Teacher, una pregunta. cuéntamelo todo. Pues con el ejemplo que usted está dando del viaje, si Ujú. la persona tiene la certeza que va a ir, pero en cierto tiempo después, pero ya tiene como compró los tiquetes o cosas así, ¿también se utiliza el will o cuál se utiliza? No. Lo que pasa es que cuando hablamos de futuro, pues el futuro es incierto porque realmente lo único que tenemos es en el momento, ¿cierto? Pero cuando es la intención con la que dices, por ejemplo, cuando tú dices, ya tengo tiquetes, ya tengo esto, se puede expresar con ing. Por ejemplo, eh, cuando te dicen, ven, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes para, no sé, el próximo año? No, pues mira, yo estoy viajando para Londres en mayo del 2025. Profe, pero no es futuro cercano, no importa, pero ya compré tiquetes, pero ya sé en dónde me voy a hospedar. Es decir, lo doy por hecho y puedo hablar porque ya tengo como tal en mis planes, ya estoy concretando. ¿Ok? ¿Qué falta? Que llegue el momento que de pronto haya
un evento antes de, no importa, o sea, yo lo expreso es con la intención. Recuerden que todas esas expresiones es con qué intención lo expresas. Si tienes la intención, pero aún no han hecho nada, no, realmente si ya tienes el plan y has hecho todo lo correspondiente, lo puedes expresar con tu be con ing. Y si simplemente uno cuando dice, ay, ven, a mí me gustaría y tal, con el will porque realmente está en un futuro lejano porque no has hecho absolutamente nada para que eso se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces es más como la expresión o con la intención que lo expresas. Que suceda o no, pues ya depende de las circunstancias, de todo lo que pueda pasar, ¿cierto? Pero es como lo expresas, de acuerdo a lo que has hecho para que eso se cumpla. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok, entonces, por ejemplo, David will travel to London in 2025. ¿Ya compró tiquetes? No. ¿Ya miró si hay necesidad de visa? No. ¿Qué está esperando? Pues que todavía pase el tiempo para mirar, ¿cierto? Pero aquí simplemente está expresando algo que quiere, pero todavía no ha hecho nada en concreto. Ya cuando empieza sus primeros pasitos, que ya uno dice tiene la intención, pues, uy, no, mañana voy a buscar en internet a ver qué tal. Ah, ya estás haciendo acciones concretas para que eso suceda. Y ya cuando, el ejemplo que me colocaste, cuando ya miras, al menos reservas hotel y miras a ver qué posibilidades hay y habla con un amigo que está allá a ver si lo recibe, ya ahí puedes hablar. Cuando ya vas concretando, ya lo puedes expresar como futuro continuo, que es el to be con el ing, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la particularidad con este will? Que es igual para todos los pronombres, entonces, ¿qué es ella? ¿Qué son ellos? No importa el will, el will, el will, el will. Funciona igual. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el verbo que va enseguida debe ir normal. Profe, y por acá puedo colocar, no sé, el tú o algo para separar. No. El will debe ir pegadito al verbo. ¿Por qué? Porque es un complemento del verbo, ¿ok? Cuando voy a negar, simplemente le coloco el will not. Este will not tiene una particularidad que si yo lo voy a hacer en contracción, cambia un poco. Mira, acá se los escribí. El will not se convierte en won't. Profe, pero ¿por qué cambia tanto? Por escritura. De pronto la escritura, si siguiera la norma de los demás, pues mira cómo quedaría. ¿Qué pasa ahí? Si me como la O y dejo comilla, ¿qué particularidad tiene ahí? Si hacemos la contracción como normalmente se realiza. ¿Qué pasa ahí? Quedan muchas letras seguidas. ¿De acuerdo? Muchas Entonces, consonantes juntas. exactamente, muchas consonantes. Entonces, ¿cómo vas a pronunciar will and that? ¿Cierto que no tiene sentido? Entonces, normalmente cuando hay expresiones que cambian a la regla normal es por eso, porque en pronunciación no funciona. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de eso, entiende que el inglés es de mucha lógica, que hay algunas expresiones que sí son diferentes, que me las debo aprender. ¿Por qué? Porque pues digamos que al preguntar, bueno, al pronunciar se complica. Y para la pregunta simplemente el will se va al inicio. Entonces aquí simplemente es de agregar y poner, no cambia nada el verbo, entonces es súper sencillo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí tenemos las tres clases de futuro. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? Oh, claro. Ok, bueno. Entonces vamos, si quieren ahora ingresan o esperan más bien que yo lo haga y ahorita lo terminan ustedes, bueno, como quieran. Para ir viendo cada uno de los temas y respondiendo las preguntas relacionadas con ese tema. Todavía faltan otros, entonces, pero quiero irlos aplicando para que no, para que sea más fácil de entender. Bueno, entonces, ¿quién inicia primero una oración? Siempre el sujeto. Entonces, chi, 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 chi. Perfecto. Ahora,
Tomorrow, ¿qué es tomorrow? La palabra de tiempo, ¿dónde debe ir? Al final. Entonces, ahí cuál descartarían porque la tiene enredada donde no es. ¿Cuáles de las oraciones descartarían porque no sigue la gramática que debería, el orden gramatical? La C y la D, profe. La C y la D, muy bien. Recuerden que siempre es sujeto y que sigue después del sujeto el verbo. Y las palabras de tiempo van al final. ¿Cuándo lo hace? Mañana, pasado mañana, en el 2015. Perfecto. Entonces descartamos estas dos. Ahora miremos acá. Profe, están utilizando dos formas de futuro. Sí, pero tengo que mirar cuál está bien escrita. Entonces, she will, después del will, ¿cómo debe ir el verbo? Normal, profe. Normal. Entonces, profe, ¿y aquí por qué colocar en el going to? Pues para confundirlo. Ok, miremos acá. Están utilizando verbo to be con la expresión going to con el verbo normal. ¿Qué futuro están observando acá? De la intención, ¿cierto? She is going, ella va a comprar un carro mañana. Tiene la intención, al menos ya llamó, ¿cierto? Todavía no lo expresa como si ya fuera un hecho. ¿Claro? Esa primera respuesta. Yes, teacher. Perfecto. En la segunda, ese todavía no lo hemos visto. Tercera, she, que debe seguir el verbo. Is, next, ¿ese next qué es? Next Saturday, next year, next Monday, ¿qué es ese next? Siguiente, ¿no? De tiempo, muy bien, debería ir al final, recuerden, va el sujeto, verbo to be, acá debería ir el verbo enseguida con ing, entonces chao. ¿Qué otra descartarían porque después del chino hay un verbo? La, La B. La B y la C. Profe, ¿qué significa with? Con. Entonces voy a decir con quién hago ella con sus amigos. No, profe. Ella qué hace y luego sí con sus amigos. Entonces, descartamos B y C. ¿Qué nos quedó? She is having dinner with her friends next Saturday. Entonces, recordemos, sujeto, ya sea la combinación del verbo con ing o el verbo con el will, ¿cierto? La combinación del verbo que sea, ya después sigue de pronto el complemento. ¿Cuál es el complemento? Me va a decir con quién hace la actividad, ¿cierto? Coloquémosle complemento. Y ya al final voy a tener el tiempo, cuándo lo hace. Entonces recuerden que esa es una estructura general. Entonces, ¿cuál es la única que está bien escrita? La D. She's having dinner with her friends next Saturday. ¿Qué tipo de futuro están utilizando ahí? Del futuro cercano, ¿cierto? Del presente continuo. Ya es un hecho, ¿cierto? Quiere decir que ya acordaron, ya todos están. La 5. Ah, eso es condicional. Por acá, por acá, por acá. la 4 falta. Porque es otro tema, mi reina. Entonces voy evacuando de acuerdo al tema, ¿ok? Son 15 preguntitas. Bueno, siguiente tema. Entonces, ¿qué debo observar? Que tenga una estructura, que esté en orden. Entonces, recuerden que entonces tenemos tres formas de futuro, de acuerdo pues a la intención con la que expresemos. Perfecto. Ahora, ¿recuerdan cuando hablábamos de hobbies y preferencias? Por ejemplo, que decíamos, I like sleeping. I love eating hamburgers. ¿Recuerdan
esa regla del segundo verbo en presente o la recordamos? Pasadita, profe. Ahí está bueno. Resulta que nosotros normalmente utilizamos estos verbos para expresar nuestros gustos y preferencias. ¿En qué tiempo lo hacemos? En presente simple. Entonces, gustar, amar, preferir, disfrutar. O cuando me disgusta algo, cuando odio algo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, I like chocolate. ¿En qué tiempo estoy hablando? En general, presente simple. ¿Por qué? Porque estoy hablando de qué me gusta. ¿Cómo era que hacíamos en presente para negar cuando era yo? ¿Cómo digo que no me gusta? ¿Cuál es el auxiliar de presente? On do o das. Eh, eso. Para yo es don, ¿cierto? Entonces recordemos acá. El auxiliar de presente simple para negar y preguntar cuando el sujeto es singular, es decir, cuando hablo de she, he y it, es das, ¿cierto? O doesn't, para negar y para preguntar. Y cuando hablamos de plural, es decir, they, we, you y yo, profe, porque yo entro en este grupo porque cuando alguien me pregunta, me dice, oye, ¿tú haces esto? Es decir, me pregunta con you. Do you like? Y yo respondo, a mí me gusta. Entonces, por eso el yo hace parte de ese grupo y utilizamos el auxiliar do, ya sea para negar o para preguntar, ¿cierto? Entonces, I like chocolate, I don't like chocolate. ¿Y cómo me preguntarían a mí si me gusta el chocolate? ¿Cómo quedaría esa pregunta? Do you like? Do you like? Muy bien. Do you like chocolate? ¿Cómo respondes que sí? Yes, I like chocolate. No, I don't like chocolate. ¿En qué tiempo está? En presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Yo puedo utilizar I like chocolate, I love chocolate, I enjoy chocolate, cualquiera de estos verbos para expresar que algo me gusta o algo no me gusta. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero expresar que me gusta hacer una actividad? Aquí estoy diciendo que me gusta algo, me gusta el chocolate, me gustan las hamburguesas, me gusta, pero quiero decir que me gusta hacer una actividad. Entonces, por ejemplo, I like run o me gusta comer o me gusta dormir. I like dormir. ¿Cuántos verbos tiene esa oración? I like, me gusta dormir. Gustar y dormir. Hay dos verbos. Resulta que cuando hay dos verbos, hay una regla que me dice que el segundo verbo no puede ir escrito de la misma forma. Entonces, este segundo verbo normalmente lo utilizamos con ing. Profe, pero ahí estoy diciendo me gusta durmiendo. No. Gramaticalmente simplemente me dice que para un segundo verbo, cuando el verbo va ahí pegadito, debe ir con ing. Y ese es propio de esa regla cuando estamos hablando eh, de gustos. ¿Cómo niego? Lo mismo, profe, simplemente I don't like y no cambia nada, ¿no? No hay que cambiar el segundo verbo, sigue igual. Bien, pregunta me quedaría, ¿do you like sleeping? Pues esta regla es la regla del segundo verbo. ¿Qué quiere decir? Que gramaticalmente, simplemente, eh, como voy a agregar otro verbo a una oración, entonces si el verbo va enseguida, debe ir con ing. ¿De acuerdo? Ya recordamos un poco lo del segundo verbo. Ok. Ahora, resulta que hay un auxiliar que es el good. Este good es el auxiliar que normalmente utilizamos para hacer invitaciones. Oye, ¿te gustaría ir a comerte algo conmigo? Oye, ¿te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría ir a bailar conmigo? Ese te gustaría es
Would you like? Ay, profe, pero vea que también utilizan el like. Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué like debe ir con el to? Would you like to? Eso es una expresión fija, es decir, ¿cómo así que fija? Que debe ir siempre juntita. Y que el verbo acá enseguida va normal. Entonces, mira que eso es lo que me diferencia de si me están preguntando que me gusta hacer algo o me están haciendo una invitación. Cuando es que estoy expresando que me gusta algo, después del like va el verbo con ing. Cuando es una invitación y que normalmente va con el auxiliar good, el like va con el to y el verbo va normal. ¿Sí reconocen la diferencia? Vuelve a repetir, por favor. Bueno, aquí. eh, Hay dos voy- verbos con el would. dime, perdón. Sí, hay dos verbos en el would, you look like to, Es o que do el you would you like like to. to también hay dos verbos, pero la diferencia es que este segundo verbo va normal. ¿Por qué? Porque el like va acompañado del to. Entonces, voy a colocárselas acá. I like sleeping. ¿Está con auxiliar? No, profe, el verbo está solo. Y va enseguido con ing. Quiere decir que aquí estoy expresando que me gusta dormir. ¿Por qué? Porque es mi hobby, algo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Y si le coloco el auxiliar good con el like, la diferencia es que el like va a ir con el to. Y el verbo enseguida va normal. ¿Cuál es la diferencia, profe? Aquí estoy expresando que me gustaría irme a dormir, tengo sueño. Estoy expresando algo que me gustaría hacer en el momento. ¿De acuerdo? Creo que would es más como gustar, querer, Ese es gustaría y este es me gusta. gustar. Estoy expresando algo que me gustaría hacer, correcto. Y acá estoy diciendo me gusta dormir. ¿Qué quiere decir? Que lo hago normalmente, que es una actividad diaria, hace parte de mi día a día, que ese es mi gusto. Como me dicen, oye, descríbete. No, pues mira, yo soy una persona a mí me gusta hacer esto, eso. ¿Qué quiere decir? Que hace parte de mi personalidad. Y cuando alguien te dice, ven, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? Entonces, estoy expresando qué plan me gustaría hacer en este momento, ¿ok? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Qué plan me gustaría hacer en el momento? ¿Ok? Ahora sí, más claro. Entonces, cuando utilizamos el verbo like o love solito, quiere decir que está en presente simple y estamos hablando de mis pasatiempos, lo que me gusta en general, o cómo le colocamos, mis hobbies, ¿sí? Y cuando le agrego el good, estoy expresando algo que me gustaría hacer en el momento, ¿de acuerdo? Ahora sí, Sí, está listo. claro. Vale. Entonces es importante tener en cuenta que cuando va con el good, el like va con el to. Good like to. Y acá el like no va con el to, va solito. Y el verbo va enseguida con ing y acá el verbo va normal. Entonces, aquí voy a hablar de, están escribiendo algo que normalmente hacen en su día a día. Entonces, my Saturdays, my Saturdays are boring. I have to study in the morning at the university. Then I have to work all afternoon at my parents' supermarkets. I hate. ¿Qué está expresando? ¿Que le gusta o no le gusta hacer eso en todos los sábados? No le gusta. No le gusta. Entonces, por eso estoy hablando de un gusto, una preferencia y el verbo enseguida va con ing. Entonces, ¿cuál de los dos? I hate living o I hate working. ¿De qué estamos hablando? De trabajar.
de trabajar, que no le gusta trabajar, no le gusta ir a ayudar a los papás, ¿ok? I hate working on Saturdays. The supermarket is usually very busy. ¿Qué significa very busy? Muy concurrido, que el supermercado está lleno siempre. Entonces, people love. Si está el verbo solito, estoy expresando algo que quiero hacer en el momento o en general lo que me gusta hacer o lo que en general lo que le gusta hacer a las personas. En general lo que le gusta hacer. Eso, entonces, vamos a ver 7. People love shopping o sleeping. ¿De qué estamos hablando? Shopping. Shopping. Estamos hablando de que Claro. le toca trabajar los sábados, que odia hacerlo, porque es muy visitado, porque la gente que ama hacer do shopping on Saturdays. Okay. I usually finish working late at night, so I relax drinking some beers with my friends until midnight. Sundays are different. I like to sleep. Aquí, profe, ¿está hablando de algo que le gustaría hacer o de algo que en general hace? A ella le gusta dormir. Que algo en general que hace. Profe, pero ¿por qué le colocaron el tú? Resulta que cuando nosotros expresamos lo que generalmente nos gusta hacer, lo podemos hacer de las dos formas, pero el más utilizado es que después del la y el verbo vaya con ing. ¿Para qué? Para no confundirlo cuando expreso algo que quisiera hacer en el momento, ¿ok? Sin embargo, si lo encuentran así, como no tiene el auxiliar good, está hablando en general lo que le gusta hacer, ¿ok? Bueno, por acá, my family loves going out to have lunch. On Sundays, we usually go to the restaurant outside the city where we can enjoy nature and breathe clean air. I don't really like, está expresando algo que quiere hacer en el momento o en general lo que no le gusta hacer. En general. En general lo que no le gusta hacer. Entonces, I don't really like shopping or living in the city, según el contexto. Living in the city. Living in the city, no le gusta vivir en la ciudad. As the air is quite polluted. ¿Qué significa? Que el aire es contaminado. And the traffic is hectic, que es terrible. In the afternoon, I finish. Entonces, number 9, I finish. Do o doing my homework. Apliquemos la regla del segundo verbo. Entonces, si tiene el to, el verbo debe ir normal, pero si el segundo verbo va pegadito, debe ir con ing. Ahí tenemos el tú o no tenemos el tú. ¿Tenemos la preposición tú o no la tenemos? No, profe. No la No tiene. la tenemos. I finish doing. Profe, es decir, como regla del segundo verbo, siempre me debo fijar si después del primer verbo está el tú o va solita. Sí. Por ejemplo, I start working. Ah, ok. I want to work. Uy, profe, pero esa gramática yo como sé, simplemente observa. Si después del primer verbo hay una preposición to, porque esa es como las dos reglas que tenemos para colocar un segundo verbo. O la expresión después del segundo verbo va sin el to, entonces el verbo enseguida debe ir con ing. O si la expresión tiene el to, pues entonces el verbo enseguida debe ir normal, ¿ok? Profe, ¿y esto qué? ¿Cómo lo aprendo? Eso ya es, digamos, son reglas en las que debo saber si la expresión want va con el to o si el verbo estar, finish, love, like, reading va sin el to. Pero digamos que en el ejercicio, ¿cómo podemos ir aprendiendo? Simplemente observar si enseguida de ese primer verbo va algo o si no va nada, el verbo enseguida debe ir con ing.
I finish doing my homework for next week and then I go to sleep. I don't like. Entonces estoy expresando algo que quiero hacer en el momento o en general lo que no me gusta hacer. General, teacher. Ok, entonces, staying o to sleep. Staying. Staying. I don't like staying up late. Staying up, ¿qué quiere decir? Estar despierto. Staying up es un verbo compuesto. Staying up late as I have to wake up early on Mondays. Okay? Very good. Perfecto. Listo. Entonces, eso que acabamos de ver es la aplicación de las reglas de un segundo verbo. ¿Qué debemos observar, profe? Si el verbo, el segundo verbo va enseguida, pegadito al primer verbo y no hay nada, entonces debe ir con ing. O si el verbo va antecedido con el to, el verbo debe ir normal. Y acá pues ya expresamos cuál es la diferencia cuando utilizamos el like con el to o cuando utilizamos el like solo. Ahora, upsie daisy. Entonces coloquemos aquí, insertar superior, ok, so big. Ok, entonces esta es la reglas de los segundos verbos, es decir, cuando hay dos verbos en una misma oración. Cuando hay dos verbos seguidos en una misma oración. Listo. Ahora, coloquemos acá gustos y preferencias. Y acá dos para expresar deseos, hacer invitaciones o expresar algo que quiero hacer en el momento. Bueno, ahora, la otra aplicación que tiene el will como auxiliar es hacer parte de los condicionales, que aquí es uno de los más utilizados, que lo conocemos en la literatura como primer condicional. Y ese es el condicional que normalmente utilizamos día a día, que le ponemos condición a todo. Ven, si haces esto, te doy esto. Ven, si haces esto, o con esta condición, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste un condicional, profe? Se distingue porque tiene el if. El if quiere decir sí. Y enseguida voy a colocar la condición. ¿Cuál es la condición? Profe, la condición es una oración en presente simple. Y después hay una coma donde va a estar el resultado. Y el resultado es, si haces esto, va a pasar esto. Y el resultado es el futuro con el will. Por ejemplo, if you study, es decir, en presente, si tú studies, ¿qué pasa? You will win the test. Vas a ganar el examen. Ven, si estudias, te dejo ir a la fiesta. If you study, o si haces la tarea, if you do your homework, te dejo ir a la fiesta. You will go to the party. Si no lo haces, vayas. Will go to the... Ese es normalmente el condicional de los papás. Ven, si haces esto, pasa esto. Y si no, pues no, ¿cierto? Entonces, este es el
condicional. Ese es el condicional que conocemos como condicional primero, como condicional real. ¿Por qué? Porque estoy hablando en realidad, si haces algo, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Ok? ¿Qué debemos tener en cuenta? La estructura. Y recuerden que aquí estoy aplicando dos tiempos. Voy a utilizar una frase en presente simple. Entonces, ¿qué debo recordar? Profe, pues que primero va el sujeto, que luego el verbo, cómo debe ir, ¿ok? Y que después de la coma debe ir la oración en futuro con el will. Profe, se puede en negación, se puede en pregunta, tal cual. Lo importante es que hayan dos frases que estén separadas, una que vaya con el if, que es la que coloca la condición, y otra que vaya con el will, que es la que me da el resultado de si hago, cuál va a ser mi recompensa. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿cómo funciona? Creo que, bueno, en la gramática normalmente primero ponen la condición y luego sí el resultado. Pero para que tengan en cuenta, el orden no debería afectar. Es decir, yo puedo colocar primero el resultado y luego la condición, digamos en regla general. Sin embargo, pues normalmente lo que primero hacen es colocar el if, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta y digan, ay, profe, pero en algunos textos yo lo veo que las dos posibilidades son verdaderas, sí, pero acá normalmente son más estrictos, entonces gramaticalmente se puede, no importa el orden de las frases, ¿ok? Bueno, entonces miremos acá según el condicional que debe haber primero, que la frase esté en orden. ¿Dónde debe estar el if? Pensé que se han desconectado porque están quietitos. El if, ¿dónde Sí, debe ir? primer, sí, Al el primer. principio, ¿cierto? Correcto. Ok. Entonces, Ujú. if she arrived late, Again, again, Anna ¿qué will va a be hacer? fired. Anna will be fired. La van a despedir. Mm, Profe, el if puede estar en otro lado. No, tiene que estar acompañando la condición. Perfecto. En la quinta, ¿cuál sería la que está bien escrita? La C. También la If La it C. sexta. does not rain. Entonces, if it doesn't rain, si no llueve, ¿qué van a hacer los chiquis? The kids will ride their bikes. ¿Ok? Montar Montar en bicicleta. bicicleta. Ujú, van a montar bici. Perfecto. Vamos a ver qué otras hay. Ah, nos faltaba por acá la tercera. ¿Sí es la tercera? No, la segunda. Entonces ya sabemos. Aquí nos están diciendo que organicemos esta oración, pero con el good. Entonces, cuando tenemos el good, ¿el like lleva el to o no lo lleva? Según la gramática. Yes. Sí, sí, bueno, entonces, ¿cuál Like de tú, esas está sí, bien profe. escrita? Ujú, ¿cuál está bien Sería la D. escrita? Ah, La sí. C. Sí. Ah, la Bueno, al C. fin. Epa, la C. La C. Lie to. ¿Qué hicieron acá? Le colocaron el verbo lie, ¿cierto? Que es muy cercano. No, la expresión es good lie to. They La like C. to live abroad. ¿Qué significa to live abroad? ¿Qué les gustaría hacer a ellos en este momento? Abroad significa vivir fuera del país. ¿Ok? Abroad. They would like to live abroad. Listo. Tan, tan, tan. Está, tan. Perfecto. Y ahora voy a compartirles, bueno, esta.
Instructora, mira que Señala. yo no había abierto el cuestionario. En este momento lo abro y me dice que no está disponible. Y ahorita sí me aparecía disponible y ya no. Ya miramos, A pues, mí también dice que no está disponible, que todavía no está disponible. ya lo solucioné. Pronto le cambié la Decía fecha disponible, y, dice disponible a partir del viernes 22. bueno, Sí, ya del viernes. vale, no, ya miro a ver, de pronto yo le hice un cambio al año y de pronto modifico. Sí, porque ahorita aparecía disponible y ya no. Vale, listo. Ya ahorita antes de terminar les soluciono, ¿ok? Bueno, ahora resulta que hay unos auxiliares. Esto para que nos consultamos, esto por aquí también, tan, 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 tan. Listo. Resulta que hay unos auxiliares que así como el will nos ayudan a identificar o a expresar ciertas emociones. ¿Cómo qué? Entonces, esto le llamamos auxiliares. Cada auxiliar tiene una aplicación. Entonces, el auxiliar can es el auxiliar para o pedir favores o para expresar también la habilidad de poder hacer algo. Por ejemplo, voy a pedir un favor. Can you please let me money? ¿Me puedes, por favor, prestar plata? Can you help me, please? Can you go with me to the park? Can you study with me? Entonces, ese can, puedes tú hacerme el favor, puedes tú acompañarme, puedes. Entonces, ¿cómo se utiliza? Lo mismo que el auxiliar will. Aquí ya no me interesa si es ella, él. Siempre el auxiliar can se utiliza para todos los pronombres. ¿Qué es lo importante? Que sigan la misma estructura. ¿Quién va primero? El sujeto. Luego va el auxiliar can't y seguido del verbo. ¿Cómo va a ir el verbo? Normal. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que ella me puede ayudar. She can help me. ¿Cómo quedaría la negación? Simplemente le agregamos el not. She cannot. Creo que porque va pegadito, ese auxiliar lo utilizan con el not de esta manera, ¿ok? Y cuando voy a preguntar si ella me puede ayudar, entonces, can she help me? O cuando le voy a pedir directamente el favor a la persona, can you help me? ¿Puedes tú? Can you help me? Please. No se les olvide esa palabra mágica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el auxiliar. Y ahí lo estamos utilizando para pedir un favor. Sin embargo, también lo utilizamos para expresar la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, cuando les dicen, oye, cuéntame, ¿tú qué? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué puedes hacer? No, pues mira, I can speak 2 languages. eh, I can drive a car. ¿Cierto? Voy a hacer un listado de todas las habilidades blandas que tengo. ¿Qué son habilidades blandas? Profe, todas las habilidades que tengo en conocimiento, habilidades motrices para interpretar un instrumento, I can play piano. ¿Ok? Entonces, esas son las dos aplicaciones. Para pedir favores o también para expresar habilidades. ¿Ok? Habilidades. Listo. Segundo auxiliar. El auxiliar should. Este es el auxiliar de los conceptos. Oye, ¿sabes qué? Te veo como pálida, deberías ir al doctor. Oye, trabajas mucho, deberías descansar, ¿cierto? Ese should es el auxiliar de dar consejo.
Auxiliar o sugerencias, ¿no? Auxiliar de sugerencia o dar consejos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, sujeto, el auxiliar should y el verbo debe ir normal. Recuerde que para todos los sujetos utilizo el mismo auxiliar y el verbo debe ir normalito. Entonces voy a decir, you should go to the doctor, we should study, mañana es el examen, deberíamos estudiar, oye, deberíamos irnos para la casa, ¿de acuerdo? Tenemos el auxiliar de del deber. Profe, ¿cuál es el auxiliar del deber? Cuando tú dices, oye, no, ¿sabes qué? No, no puedo salir, debo ir a estudiar, no, debo llegar temprano, debo hacer algo. ¿Por qué? Por convicción o iniciativa propia. Una cosa es que te obliguen y otra cosa es que te nazca, ¿cierto? Entonces, ese es el auxiliar más. Yo debo hacer algo, ¿ok? Y también lo utilizamos con la posibilidad de, oye, no ha llegado, debe estar trabajando. Voy a suponer que algo debe haber pasado, ¿cierto? Entonces, suponer que algo debe haber pasado. Entonces, de no ha llegado. He must be working, he must be tired. No debe estar cansado de aquí, ¿cierto? Yo supongo que algo debe haber pasado. Y tenemos la expresión de la obligación, tener que. ¿Por qué? Porque alguien o algo externo te lo dice, no, ven, yo debo ir a trabajar mañana, si no, te echan, hay consecuencias, hay una obligación externa. Debo de. Mejor dicho, más bien no debo, tengo que. Entonces, recordemos que cuando está el have solito, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué verbo es el have? ¿Tener? Tener. Entonces, cuando está solito sin el to, quiere decir, yo tengo un carro, I have a car. No, mira que yo sí tengo una mascota, I have a cat. ¿Ok? La diferencia es que este es el verbo que va con el have to. Tengo que. Y después del to, ¿cómo va el verbo? Normal. Entonces, profe, al ser un verbo, se utiliza con las reglas gramaticales cuando con ese. Sí, este sí es un verbo. Entonces, por ejemplo, voy a decir que yo tengo que trabajar. I have to work. ¿Cuándo? Mañana, tomorrow. Entonces aquí, profe, no interesa si ese, no, es la expresión que se debe utilizar así. I have to work. Y si digo que no, I don't have to work. No, sabes que no importa, no tengo que trabajar mañana. I don't have to work tomorrow. Simplemente estoy expresando qué tengo o no tengo que hacer. Profe, y para ella, she has to. Profe, ¿por qué con has? Porque recuerda que para ella el verbo debe ir con ese. ¿Se acuerdan que el have se convierte en has? She has to work tomorrow. Y para negar, profe, el auxiliar del presente sería doesn't. No sabes que ya no tiene que trabajar. She doesn't. Y el verbo ya queda normal. ¿Por qué? Porque el verbo tiene la auxiliar, tiene la S. She doesn't have to work tomorrow. Entonces, ¿qué estoy aplicando acá, profe? Las reglas del presente. ¿Ok? Entonces, ese es el verbo tener que. Y entonces vamos a mirar cuáles son las opciones. Amanda, to pay for the hotel, the company
does. Entonces, Digamos, no, ¿cuál? no, la must no. Más no. Profe, pero después del más va el tú, no. Entonces, para que no es una de plataforma, ¿ok? Porque después de los auxiliares no va el tú. El tú va con el have to, ¿cierto? Tengo que. O Profe, sea, ¿por qué no? can. No, porque estoy hablando de que ya no tiene que hacer algo porque la compañía lo hace, ¿ok? Quiere decir, ¿No sería la A? no debe. La A. Sin embargo, teniendo en cuenta La B. más not, no porque La la A, B entonces poner tendría la que ser, variable. la B tendría que estar con el No, has sí, to. entonces es la de should. Should, O sea, es la A, pero si te digo pero que si no la va. compañía, aquí me está diciendo, Amanda pagar por el hotel. No, La compañía lo hace, o sea que no debe pagar por el hotel. no ¿Ok? debe pagar por el test. Más no, es La la única que está compañía, negando ahí. exactamente. Teniendo claridad que ese tú lo han colocado ahí adicional, no debería estar. Entonces, Mm. pay taxes every year. ¿Qué es pay taxes? Pagar impuestos. Entonces, más, have to, can, should, opcional, obligación. La B, profe. La Ahí sí, Obligación. una obligación, ¿cierto? No es que debo, sino que tiene que. Muy bien. Drink too much soda. Estoy diciendo a alguien, oye, mijo, You can. sería la C porque las, es un consejo. un consejo, muy bien. Oye, you shouldn't drink too much. Recuerden que cuando está el tú, quiere decir en forma negativa, oye, no deberías comer tanto. You shouldn't eat too much. Cuando yo le coloco el too much, estoy haciendo ese énfasis que te estás pasando y estoy sugiriendo que no debería, ¿ok? He be a rich person. He has an airplane. Es más, Have to. el A porque es una suposición. Una suposición, no estoy segura, ¿cierto? Eso es como cuando estás chismoseando. Uy, ese debe tener dinero, ¿verdad? Tiene un avión, Pero recuerda que el has to es solamente para obligación, ¿de acuerdo? Entonces, más. Profe y el should, recuerda que es para consejos. They have a test tomorrow. They study. Should. Should, muy bien. Voy a aconsejarle, si tienes un examen mañana, estudia, ¿cierto? Bueno, ahí nos quedaron todas seleccionadas. Vamos a darle terminar intento. Respuesta guardar, guardada, guardada, guardada. Le vamos a enviar todo y terminar. Dice que sin una vez hagan envía, que nos quedó una sin responder. Ah, la última. ¿Por qué? Tres, ¿no, profe? Ahí está. ¿Será que ya me salió y no me la guardó? Me Ahora apareció lo sí. mismo, profe. Guardó las últimas dos. Ah, ok. Listo. Enviar y Tengo que todo. devolverme entonces. Decime. Sí, dile volver al intento para que te guardes que a veces hay que darle tiempo. 86 de 100, o sea que tuvimos más la una. Pim, 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 pim. No me deja visualizar, a veces me deja visualizar acá. ¿Cuál fue la que nos quedó? Bueno, creo que son las de el condicional. If she arrived late. Estas las van a colocar al revés. Primero el resultado y luego la condición, ¿ok?
Entonces, en la 4, lo que pasa es que aquí en la plataforma lo condicionan de esa forma. Entonces, colocan primero el resultado. Anna will be fired if she arrives late. ¿Ok? Mira que es la misma, lo único que está es al revés. ¿Sí se dan cuenta? Que primero está el resultado y luego la condición. Ahí dudé de mis capacidades, porque yo la tenía así, la cambié. No, por eso, princesa. Las dos son posibles. Lo que pasa es que en esta plataforma está que primero debería estar el resultado y luego la condición. Y normalmente si ustedes miran condicionales, lo lógico es que primero está la condición y luego el resultado, ¿no? Porque el futuro va después. Pero, pues acá lo han colocado de esa forma. Las dos deberían ser correctas. Bueno, y lo mismo acá, para que les salga 100% si quieren, ¿ok? Son esas La dos. quinta, ¿cuál sería? Dime. ¿Y la 5 sería cuál? ¿La B también? La que primero esté el resultado. Eh, the kids will ride their bike if it doesn't rain. Entonces, ¿qué harán ellos? Saldrán a montar sus bicicletas, ¿sí que? Si no llueve. Entonces sería la A. Para que lo tengamos en cuenta, voy a enviarles el pantallazo solamente como referencia para que sepan que las dos está bien escrito el condicional, que normalmente pues primero colocamos la condición, ¿cierto? Y luego el resultado. Sin embargo, acá la tienen en cuenta diferente, ¿ok? O sea, las dos son posibles, la que está marcando como correcta en la plataforma es la del resultado primero, pero mira que es exactamente la misma, simplemente que primero colocan el resultado y luego colocan la condición, ¿ok? Profe, Señora. a mí me parece que no está disponible. Ah, No sí, hago. ven, que yo le cambié, sí, yo cambié el mes y la fecha y no le cambié el 22. No te preocupes, ya lo voy a cambiar. Voy a finalizar acá para que no se quede